El tipo de biomoléculas orgánicas que nos queda por ver son los ácidos nucleicos, moléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son polímeros, igual que veíamos en glúcidos y en proteínas, polímeros lineales no ramificados, formados por unos monómeros que se denominan nucleótidos. Por tanto, nucleótidos se unen formando polinucleótidos. Son polinucleótidos, son polímeros, son macromoléculas, en el caso del ADN, macromoléculas enormes, pueden llegar a tener centímetros de longitud, un tamaño enorme, y están formadas por la unión de muchos nucleótidos, que serían los monómeros. Hay dos tipos de ácidos nucleicos que ya conocéis, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Una característica que tienen los ácidos nucleicos es que los nucleótidos, los monómeros que los componen, no son moléculas simples, sino que son moléculas que se pueden hidrolizar, porque están compuestos a su vez por unas moléculas más pequeñas. En concreto, si juntamos una pentosa con una base nitrogenada, tenemos un nucleósido con S. Bueno, la pentosa puede ser la ribosa, de ahí tendremos el ARN, o la desoxirribosa, y tendremos el ADN. Bien, la diferencia está, lo tenéis aquí marcado, en este OH, que en el caso de la desoxirribosa no existe, no está el oxígeno. Bueno, esto se va a unir con una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas hay 5 tipos: adenina, guanina, citosina, uracilo y timina. Bueno, no hay que saberse las fórmulas, hay que saber reconocerlas. Son ciclos y tienen nitrógeno, por eso se llaman bases nitrogenadas. Entonces, la base nitrogenada más la pentosa se unen dando lugar al nucleósido, mediante un enlace que veremos el año que viene. Tampoco hay que sabérselo este año. Es un enlace N-glucosídico, hay que saber el nombre, pero no cómo es. Un enlace N-glucosídico. Bien, este nucleósido con S, si se une al ácido fosfórico, da lugar al nucleótido. Tenemos en el nucleótido, por lo tanto, la pentosa unida por el enlace N-glucosídico con una base nitrogenada y unida con ácido ortofosfórico. Para el examen hay que saber reconocer todos los tipos de moléculas. Reconocer. No hay que saber hacer un nucleótido, hay que saber reconocerlo. Y si os diera un nucleótido, decirme si es ADN o ARN, o sea, si es un... porque hay dos tipos, hay ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Es fácil reconocerlo porque en este caso, como tiene el oxígeno, es un ribonucleótido, y habría que saber que tiene una base nitrogenada, una ribosa en este caso, y un ácido fosfórico. Bien, por tanto, un nucleótido está formado por una pentosa, que puede ser ribosa en el ribonucleótido, desoxirribosa en el desoxirribonucleótido, una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina o timina en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Luego vamos a ver esta diferencia. El esquema de un nucleótido sería así. Este sería un desoxirribonucleótido. ¿Por qué? Porque tiene desoxirribosa, tiene una base nitrogenada y tiene ácido fosfórico. Entonces, la pentosa se une a la base nitrogenada por un enlace N-glucosídico, se une al grupo fosfato por un enlace éster y forman el nucleótido. Esa base nitrogenada puede ser adenina, guanina, timina, citosina o uracilo. Bien, estos monómeros, estos nucleótidos, compuestos a su vez por esas tres partes, se van a unir para dar lugar al polinucleótido, al polímero. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen mediante el enlace nucleotídico. El enlace nucleotídico también se llama fosfodiéster. ¿Por qué? Pues porque el ácido fosfórico, que es así, puede formar
tiene SPO4H3. Bien, puede formar dos enlaces éster, uno por cada lado, y por eso se llama enlace fosfodiéster, porque un fosfato con dos enlaces éster enlaza un nucleótido con el siguiente, pero el término también es enlace nucleotídico. Aquí tenemos un nucleótido unido con otro nucleótido. Bien, se van uniendo así uno a continuación de otro y dan lugar a la cadena polinucleotídica. Bueno, hay dos tipos de ácidos nucleicos, hemos dicho, el ADN desoxirribonucleico y el ARN ribonucleico. El ADN tiene desoxirribonucleótidos y el ARN ribonucleótidos. El ADN tiene desoxirribosa, que es lo que le da el nombre, y el ARN ribosa, que es lo que le da el nombre. Pero luego hay otra diferencia, y es que en el ADN hay adenina, guanina, citosina y timina, mientras que en el ARN hay adenina, guanina, citosina y uracilo. Y además de esto, los dos tienen ácido fosfórico. Luego también veremos que el ADN está compuesto por una doble hélice, mientras que el ARN es de cadena simple. Bien, vamos a empezar viendo cómo es el ácido desoxirribonucleico. Bueno, está formado por cadenas polipeptídicas de miles de nucleótidos, que son moléculas enormes, muy grandes, unidos por enlace nucleotídico. El orden de las bases nitrogenadas de los nucleótidos es lo más importante que tiene el ADN. Aunque es el orden de los nucleótidos, realmente en los nucleótidos lo único que varía es la base nitrogenada. Entonces, por ejemplo, en este que tenemos aquí tendríamos desde 5', tendríamos una T, una T, una C, una A, una G, hasta 3'. Recordaréis del curso pasado que esta secuencia de bases nitrogenadas de nucleótidos, esta secuencia desde el extremo 5' a 3', ahí en la secuencia es donde está la información genética, que en concreto va a servir para el orden de los aminoácidos en una proteína. Esto lo visteis el año pasado en cuarto. Bien, función de la ADN. Desempeña dos funciones vitales. Primero, la expresión de la información genética, ya que está en los genes del ADN, pero se va a transcribir al ARN y luego se va a traducir a proteínas, y al final el ADN va a permitir fabricar las proteínas y por tanto expresar la información genética. En el ARN están los genes, pero la expresión de esos genes, lo que luego vemos en los organismos, se debe a las proteínas. El ADN expresa la información genética a través del ARN. Eso también lo visteis el año pasado. En segundo lugar, mantener y transmitir la información genética de la célula madre a las células hijas, de generación en generación. Como hemos visto la mitosis y la meiosis, ya sabéis cómo funciona esto. El ADN se replica, en el caso de la mitosis de la célula eucariota, en el periodo ese de la interfase, se replica creando dos copias que van a ir a las células hijas. Bueno, en cuanto a la estructura secundaria del ADN, es muy conocida, es la famosa doble hélice de Watson y Crick. Esta fue descubierta en 1953 por Watson y Crick, que propusieron este modelo basándose en los trabajos de Charga, que fue el primero que estudió la relación entre las bases nitrogenadas, y luego imágenes de difracción de rayos X conseguidas en el laboratorio de Maureen Wilkins por el equipo de Rosalind Franklin. Hay una imagen muy famosa que Watson y Crick usaron para poder dilucidar la estructura del ADN. Bien, presenta las siguientes características. La molécula de ADN está constituida por dos cadenas polipeptídicas enrolladas helicoidalmente en sentido de estrógiro. Eso significa que el enrollamiento es hacia la derecha. Tanto si empezamos por abajo como si empezamos por arriba, da lo mismo, el enrollamiento es siempre hacia la derecha. Las dos hebras son antiparalelas. ¿Qué significa eso? Pues significa que, por ejemplo, la azul empieza arriba en 5' a 3' y la otra, al contrario, empieza en 3' hacia 5'. O sea, son antiparalelas. Una va para arriba, la otra va para abajo. Luego veremos una imagen. Aquí se ve mejor. En esta imagen lo podemos ver si nos fijamos
en las pentosas. Estas van apuntando hacia abajo y estas van apuntando hacia arriba. Bueno, aunque en realidad normalmente se toma siempre 5'3'. Vale, los grupos fosfatos y las pentosas quedan por fuera, y hacia adentro lo que serían aquí estas como escalones. Esto es como una escalera de caracol. Los escalones que quedan por dentro son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas están enfrentadas y siempre se enfrenta adenina con timina y guanina con citosina. Esto es muy importante porque si sabemos una de las cadenas podemos saber cómo es la otra. Si tenemos en una adenina, en la otra tiene que ir timina. Si tenemos en una timina, en la otra adenina. Si tenemos guanina, citosina. Si tenemos citosina, guanina. Esto es muy importante, como recordáis del curso pasado, para llevar a cabo la replicación del ADN. Bien. El ácido ribonucleico es una estructura monocatenaria. Se sintetiza por transcripción del ADN en el núcleo y hay 3 tipos de ARN. El mensajero, ARNM, ARN mensajero. Fijaros que en esta cadena se ve que es ARN porque tiene ahí el OH y porque tiene uracilo. Siempre que nos den que hay uracilo, tiene que ser ARN. El ARN mensajero lleva la información para la síntesis de una proteína específica. Cada proteína tiene su ARN mensajero. Hay otro ARN que es el ribosómico, que forma parte de los ribosomas y que va a permitir en los ribosomas ir uniendo los aminoácidos según la información que lleva el ARN mensajero, por tanto la síntesis de las proteínas. En tercer lugar, el ARN transferente lo que va a hacer es llevar hasta el ribosoma cada aminoácido específico y colocarlo en el sitio específico. Para ello, el ARN transferente tiene un anticodón que es complementario de un codón del ARN mensajero. Esto también lo estudiasteis el año pasado. El ARN transferente, por su secuencia, sabe dónde tiene que poner cada aminoácido. Por tanto, el mensajero lleva la información de en qué orden se ponen los aminoácidos, el transferente lleva los aminoácidos a su sitio y el ribosómico une los aminoácidos. Bueno, aquí tenemos los dos tipos. Vamos a ver desoxirribosa y ribosa, por tanto ADN a la izquierda, ARN a la derecha. Timina, por tanto ADN, uracilo, por tanto ARN. Comparación entre el ADN y el ARN. Bueno, el ADN tiene desoxirribosa, el ARN ribosa, el ADN tiene adenina, guanina, citosina, timina, el ARN adenina, guanina, citosina y uracilo. El ADN es bicatenario y el ARN monocatenario. El ADN tiene doble hélice. El ADN se encuentra en el núcleo, aunque también hay en mitocondrias y cloroplastos, como ya vimos, debido al origen endosimbiótico de estos orgánulos. El ARN está en el nucleolo, donde se fabrican los ribosomas, y luego en ribosomas y en el citoplasma. Y la función del ADN es conservar y expresar la información genética, y el ARN es fundamentalmente intervenir en la síntesis de proteínas. Bueno, nos quedarían al final las vitaminas, pero las vitaminas no va a dar tiempo a que entren en el examen. Las veremos en anatomía y, bueno, las veréis también aquí, pero no van a entrar en este examen.